¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues esta es nuestra tercera transmisión del día y una, sin duda, de las más interesantes que vamos a tener, porque estamos aquí acompañados de la bióloga Laura Martínez Río de los Ríos. Ríos del Río. Ríos del Río es un caudal. Por donde quiera que lo vean es un caudal. Río de los Ríos. Y Laura es fundadora y pues representante hasta la fecha, directora de una de las asociaciones que se han organizado en el mundo, y en este caso aquí en nuestra península, para la defensa del medio ambiente, de las primeras organizaciones y de las exitosas, porque luego unas se crean, desaparecen, otras se fortalecen y llegan a convertirse en una verdadera institución, como lo es Proesteros, aquí en Ensenada. Proesteros surgió en 1988, Así Laura. Es, en 1988. Hace 30 años, y antes de que empezáramos el programa, me decía Laura, quien es bióloga, que pues desde que tiene uso de razón prácticamente le ha interesado muchísimo todo esto de la defensa del medio ambiente y la vocación por la defensa del agua, de los humedales. Así es. Y esto te lleva a participar en la fundación de Proesteros y dedicar la vida a ello, porque ya es de tiempo completo y sin horario prácticamente. Y sin horario, así es. A lo que te has dedicado. Pues para platicar de lo que ha hecho Proesteros en estos 30 años, un saldo, echar una raya y ver qué ha significado en la formación de cultura, en la formación de conciencia y en la defensa de nuestro recurso hídrico, de nuestros humedales. ¿Qué marca la diferencia con o sin Proesteros para los ensenadenses? Adelante, Laura, bienvenida. Bueno. Y también está con nosotros, lo que pasa es que No se se me sale mucho de siempre, pantalla. Sí, no, y aparte en este momento estamos Está tratando de que no técnico. estuvieran ustedes de lado. Muy bien. Ya quedamos. Gracias. Con nosotros nuestro No, bienvenida, director, Laura. La verdad, tú sabes que siempre es un placer platicar contigo. Y pues muchos años de conocernos, Laura. Muchos años. Muchas cosas muy buenas, rescatables de estos 30 años de una organización que efectivamente empieza a nivel binacional con una de tus cofundadoras, la doctora Silvia Ibarra, que tuvimos la oportunidad de platicar con ella, y luego me decía, oye, pero luego tuvimos algunas controversias. Sí, efectivamente tuvimos controversias, como es a final de cuentas también el ambiente, ¿no? El trabajo periodístico. Trabajo periodístico. Sí. Pero bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por invitarme. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Efectivamente, ya tenemos una historia larga. Y pues hay muchas cosas interesantes en todo este proceso. Sí, desde siempre, desde que vivía yo en la Ciudad de México, pues tenía esa preocupación o interés. Me gustaba mucho, simple y sencillamente, estar en los lugares naturales, al aire libre. Me encantaban los animales, las plantas. Y la naturaleza. La naturaleza en general, y hasta ahí llegaba, ¿no? Pero cuando llegué a vivir en Ensenada y trabajé en el CICESE, y me tocó escuchar las primeras pláticas de la doctora Silvia Ibarra, Bárbara Maza y Ana María Escofet, que ellos ya trabajaban en los humedales y particularmente en el Punta Banda, en Bahía San Quintín, y ellos fueron los que combinaron a unas reuniones en las que nos decían, esto está pasando en el estero de Punta Banda, vemos estos disturbios, y son importantes por tal motivo, pero tenemos que trabajar todos. Invitaban a eso, a que la comunidad se integrara, a que ya no fueran nada más los investigadores trabajando y dialogando con los políticos, sino que ellos invitaban a que todos nos comprometiéramos. Eran pioneros en realidad. No, definitivamente. Del activismo por la defensa de la naturaleza, del medio ambiente. O sea, ellos, por ejemplo, siempre, bueno, todos lo sabemos, el estero de Punta Banda y San Quintín siempre han sido laboratorios naturales, y se ha realizado investigación en estas zonas, pero ellos iban un poco más allá, porque también participó Saúl Álvarez Borrego y varios otros investigadores que empezaron ese diálogo con las autoridades cuando veían estas autorizaciones o cambios en el estero. Pero llegaba un momento que, claro, como académicos, pues tenían un cierto límite. Claro. La institución mismo les decía, calma. Hasta aquí. Por eso fue que ellos invitaban a que todos nos comprometiéramos, a que todos participáramos, que esto empezara a ser ya un movimiento ciudadano. Que surgiera el activismo. Exactamente. Sí. Y bueno, yo no era bióloga en aquel entonces, no tenía una carrera de ciencias, pero me pareció que era exactamente a lo que me tenía que dedicar o a lo que quería comprometerme. Así es que yo levanté la mano y dije,
yo entro como voluntaria, como varios otros, éramos yo creo que alrededor de unos 27, 20, algo así, y bueno, iniciamos sin saber mucho qué hacer, cómo hacer una organización sin fines de lucro, pero la gran ventaja que tuvimos es que iniciamos como dos grupos paralelos, un grupo binacional, es decir, nos registramos en México como un grupo mexicano, pero hubo un registro similar en Estados Unidos, en California principalmente, y nuestros amigos de California, ellos tienen mucha experiencia con lo que vienen siendo las ONGs, ellos sí sabían cómo funcionaban ese tipo de organizaciones, así es que fuimos caminando paralelamente con la intención de que ellos nos ayudaran, nos enseñaran un poco este proceso, pero todo sucedía aquí en México. Así es que así el contacto era finalmente los científicos, ¿verdad? Sí, todo los científicos de ambos lados de la frontera, que conocían perfectamente bien, pues que los humedales no conocen de fronteras. Exactamente. Y que su conservación depende no de un gobierno, sino de las personas. De quienes vivimos ahí, quienes los usamos. Y fíjate que algo que era muy interesante es que muchos de estos investigadores en California venían a estudiar nuestros humedales porque están en muy buen estado de conservación, a pesar de esos proyectos. Cierto. Y como ellos allá en otros estados, en California principalmente, habían perdido ya muchos, buscaban entender cómo debían de estar sus humedales y venían a estudiarlos aquí, para replicarlos, para restaurar y todo. Nosotros no teníamos dinero para restaurar, así es que más valía cuidar lo que teníamos. Claro. Esa fue una parte interesante. Sí. Por un lado, las pobrezas y las riquezas. Así es. De ambos lados. Todos tenemos algo que ofrecer. Claro, cierto. Así es que así es como inició. ¿En qué año fue esto? En el 88. 88, pero ¿cuántos meses les tardó hacerlo? Pues fueron, yo creo que casi todo, fue casi todo el año del 88. Claro que hubo algunas acciones, como te digo, de cartas y de algunos contactos antes del 88, pero ya en este año fue cuando se decidió, hubo varias reuniones que se hicieron presente en el ICCS, y hubo varias de estas reuniones para consolidar el que se necesitaba conformar una organización. Así es que ya para, ¿qué será? Yo creo que fue con más de unos 8 o 9 meses en el que fue todo este proceso de decir, bueno, ¿quiénes participamos? Levantamos la mano varios, se decidió que había que conformarlo, darle nombre, registrarlo y se hizo en ambos lados de la frontera. Estábamos haciendo cuentas ahorita más o menos de los 30 años, ¿fue de las primeras en México o nada más de la región de la península? Fíjate que de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Sí, sé que hay como algunas poquitas de más años en México, pero por lo menos sí, aquí en la península de Baja California, sí, nosotros somos quienes tenemos más años. Creo que, por ejemplo, en Sonora está CEDO, que tiene 32 años, 2 más que nosotros, pero fuera de eso, sí, nosotros somos los que tenemos más años registrados y trabajando. ¿Cómo los veían las autoridades a ustedes en aquel época? ¿Y estos locos que los veían como subversivos, como gente que se opone, como ven todavía algunos, gente que se opone al progreso. Hay un comentarista que les dice, la gente del mundo de juguete, y claro, cosas así, sí, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Sí, mira, en aquellos entonces se entendía que éramos los enemigos del desarrollo, que no buscábamos desarrollo, que queríamos conservar todo en su estado natural, y ahí es donde no teníamos ese mismo lenguaje común. Claro que no existía ni la ley del equilibrio ecológico, o estaba en proceso apenas. Muchas dependencias, sobre todo las estatales y municipales, no tenían las oficinas todavía que se dedicaban a los temas ambientales. Nos tocó ver todo ese proceso. En las cuestiones educativas no existía todavía la conciencia ambiental, ecológica, conservacionista. Ni existían los libros que hablaran de estos temas, ni estaban muy bien incluidos. Es decir, nos tocó ir por todo ese proceso. Por eso es que nosotros desde que iniciamos siempre tuvimos muy claro que a pesar de las acciones de gestión, de políticas públicas, de todo lo que hiciéramos, también la educación ambiental era fundamental. Claro. Fundamental, porque había que apostar en las siguientes generaciones. Nos damos cuenta que lo que nos pasaba también era que había como mucho lenguaje científico y técnico, y había que llevar todo ese lenguaje al público en general. Claro. Y público en general incluimos políticos. Claro. Sí, ¿no? Sí. Principalmente. ¿No? Para que lo que buscábamos era lo que ustedes estaban buscando. Tomas de decisiones bien informadas, claro. Bueno, y aquí se toca un punto muy sensible, Laura, porque todavía hoy en día nos cuesta mucho trabajo hacer que los ciudadanos puedan entender lo que son los derechos humanos. Así es. Sí, y los derechos humanos básicos, elementales, como el del derecho a la vida,
no a la tortura, Así es. no a los abusos policíacos, etcétera, y claman un montón de voces diciendo que los defensores de derechos humanos defienden a los delincuentes, ¿no? Pues peor tantito cuando se trata de derechos humanos de tercera generación ya, que son la defensa del medio ambiente, otros casos como, ¿qué te diré? Los derechos humanos llevados al activismo social, ¿no? Y es muy difícil que se comprenda esto, ¿no? Y la defensa del ambiente entra ya en un nivel más elevado de los derechos humanos, cuando se dice, y está así en nuestras leyes, y está establecido en leyes internacionales, que todos los seres humanos, por el simple hecho de nacer y de ser seres humanos, tenemos derecho a un ambiente sano. Así es. Y esa es una parte difícil de llevarlo al día a día, cuando muchas veces hay personas que están en ciertos cargos que están viendo nada más el periodo en el que van a estar ahí. Sí. O lo ven como un escalón para lo que sigue, o lo ven como, bueno, este es el trabajo que me toca por 3 o 6 años y nada más, no ven a futuro. Y en el tema de los humedales, como en muchos otros ecosistemas, el tema de lo que les decimos, los valores indirectos, son sumamente importantes porque tenemos valores de legado. Es decir, no es lo que voy a hacer yo ahorita, sino lo que mis hijos podrían llegar a hacer en esos humedales. Por ejemplo, mucho se habla de lo que vienen siendo las posibles curas que encontremos más adelante, de recursos genéticos, recursos de muchas formas que podrían resultar de alguna planta, de algún animal que está en los humedales, o algún proceso que no lo hemos descubierto. O sea, ¿cómo vamos a tener oportunidad de descubrir cosas que todavía necesitamos si estamos terminando de destruir todo lo que son recursos? Entonces, existen, por ejemplo, los valores culturales, los valores de uso directo y los de uso indirecto, y entre esos está el delegado, el puro valor por el hecho de existir como tal. Entonces, son valores que podrían parecer como difusos, porque no se entienden en el uso directo. Sin embargo, existen y deben de contemplarse cuando haces una valoración de todos los servicios que nos proporcionan los humedales. Y otra cosa que es muy importante es cuando hablas del derecho a las futuras generaciones. O sea, yo estoy trabajando, todos los que trabajamos por el medio ambiente, trabajamos por tenerlo ahorita, pero para que también las siguientes generaciones lo sigan teniendo, porque los procesos ambientales no son de hoy para mañana, son procesos largos, procesos que tienen un periodo mucho más allá que lo que nos va a tocar a nosotros en vida. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo y quiénes? Oye, Laura, cuando ustedes empiezan, obviamente los grandes humedales que eran motivo de conservación, de observación, de cuidado y de más estudios, eran aquí en el estero Punta Banda y Bahía Falsa, Bahía de San Quintín. Pero bueno, me gustaría mucho que ahora en este momento nos digas cuántos humedales están bajo observación y bajo estudio, bajo cuidado de Proesteros. Mira, nosotros tenemos una cierta como clasificación muy interna y trabajamos de varias formas. Trabajamos por sitios y luego también trabajamos por las clasificaciones. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos 7 sitios Ramsar, de los cuales 4 de ellos sí son áreas naturales protegidas a nivel federal y 3 no. El hecho de que no sean... Platica, perdón, ¿qué es un sitio Ramsar? Para que no vamos partiendo de ahí. Hay muchos humedales, como son lagunas costeras, esteros, marismas, ríos, hasta la presa, puede ser un humedal, porque es una artificial, pero las presas, tanto la de Tijuana, la de desembocaduras, deltas de ríos, exactamente, todo esto. Entonces, existen estos humedales, pero cuando hay un humedal que cumple funciones sumamente importantes, que ya sea para una cantidad importantísima de aves, porque hay procesos muy valiosos, porque tiene que ver con la protección para las personas, con la recarga de aguas dulces, en fin, hay una serie de criterios. Las personas que los estudian, los centros de investigación, las universidades, nosotros, otras ONGs también, cuando sabemos que algún humedal cuenta con esas características tan importantes, lo que hace es buscar la denominación a nivel internacional como un humedal de importancia internacional. Aquí de lo que se trata es no nada más, es importante obviamente para la comunidad de Punta Banda, para el municipio de Ensenada, para México, pero va más allá.
¿Por qué? Porque tiene especies migratorias, porque hay procesos que son importantes a nivel mundial. Así es. Entonces, cuando llegas a encontrarte uno de estos humedales que cumple con alguno de esos 9 criterios que existen ahorita, pues entonces te haces un proceso para pedir que la Convención Internacional Ramsar, que es un tratado intergubernamental, la designe ese humedal como con un valor humedal muy particular, de importancia muy especial para el mundo. No nada más para México. Oye, México firmó ese tratado. Entonces, es lo que te iba a preguntar, Laura. Si es un tratado, me imagino que de él se desprenden una serie de obligaciones. Así es. Y obligaciones de carácter legal, de responsabilidades que tienen que cumplirse o ameritan alguna sanción. Pues mira, no tiene sanciones económicas, pero como es un tratado intergubernamental, sí, acuérdense de que está la Constitución, inmediatamente abajo de la Constitución están los tratados internacionales, lo cual el mismo Senado lo dice, es ley suprema. Sí. O sea que no hay vuelta de hoja, está ahí. Sí. ¿Y qué sucede con estos sitios Ramsar y las leyes en nuestro país? ¿Se violenta? ¿Se ha respetado? Mira, te voy a decir cómo funciona ese tratado, por ejemplo. Es un tratado muy interesante porque empezó en el 71 y es el único que es para un ecosistema específico, como son los humedales. ¿Sí? Entonces lo firman los países y se comprometen, primero que nada, a inscribir sitios o humedales que sean importantes en ese listado, porque se crea la lista de humedales Ramsar, ¿no? Entonces, ese es el primer compromiso que hace. Después, el segundo compromiso es que tiene alguna entidad de gobierno que va a ser la autoridad administrativa, es decir, que va a estar como a cargo de hacer cumplir lo que estás poniendo ahí. Y entre los otros artículos que vienen en este convenio que se firma es el de conservar, proteger los humedales que están inscritos en tu lista y, de ser posible, todos los de tu territorio, lo cual lo dice muy claramente. Ahora en México, ¿cómo funciona? Lo siguiente: México lo firmó, lo ratificó el Senado, está como ley suprema y ahí está. Y designó a Semarnat como autoridad suprema. Y entonces Semarnat dice, bueno, nosotros somos una entidad muy grande y tenemos un montón de otras dependencias y todo, pero entonces a quien le va a tocar estar a cargo va a ser a la CONAM, es lo que le llaman el punto focal. Nada más que aquí nos pasa algo muy interesante. Este punto focal, CONAM, que tampoco tiene ni muchos fondos ni mucho personal, sí se encarga de los humedales Ramsar, pero de los que están dentro de los sitios ANPs. Las ANPs, amigos y amigas, son áreas naturales protegidas. Porque claro, hay mucha coincidencia entre áreas naturales protegidas y sitios Ramsar. Claro. Pero también nos quedan algunos que no están dentro de áreas naturales protegidas. Y ahí es donde las cosas ya no funcionan muy bien. CONAM no tiene realmente muchas capacidades o recursos para también atender los que están fuera de sitios ANP, en áreas protegidas. Aquí tenemos 7 Ramsar. En el estado, sí. En el estado de Baja California. Así es. ¿Y en nuestro estado están también dentro de áreas protegidas o ninguno queda en área protegida? 4 de 7. Así es. ¿Cuáles son, Laura? Mira, de los 7 que tenemos está el Delta del Río Colorado, luego el sistema de humedales remanentes del Río Colorado, estos están en Mexicali y uno es compartido con Sonora. Bueno, creo que los dos están compartidos con Sonora. Y después está la Laguna Hanson, después está el estero de Punta Banda, Bahía San Quintín y Isla Raza y el corredor costero San Francisquito, la Asamblea. Ahora, de esos, pues obviamente el Alto Golfo, el delta del Alto Golfo es área natural protegida. La Laguna Hanson está dentro del Parque Constitución 1857 y es área protegida. Después está Isla Raza también y el corredor costero San Francisquito, la Asamblea. Y por tanto, San Quintín, Punta Banda y el sistema de humedales remanentes no son área natural protegida, son sitios Ramsar, pero no están. Y que son zonas muy importantes desde el punto de vista de conservación, pero también para las actividades económicas. Definitivamente. Y todos estos humedales, ¿tienes tú una idea, la cantidad, la cifra de cuántas hectáreas representan? No sabré decirte, aquí representan un buen número, sin embargo, tenemos todavía muchos otros humedales que no están en la lista de humedales Ramsar. ¿Aquí en el estado? En el estado, así es. Tenemos un muy buen número de humedales que no están incluidos. Más? Pues mira, nosotros en un pequeño inventario, tenemos 2 inventarios, ¿no? Uno que hicimos hace muchos años que era de grandes humedales y otro que le llamamos pequeños humedales. Y conste que nada más lo hicimos de lado del Pacífico, que venía de Tijuana hasta el Rosario. Y ahí, incluyendo a la Lagunita y bueno, quitando al estero de Punta Banda, podríamos contar como unos 12 o 13.
Son pequeños a lo mejor, pero tienen una función muy importante. Ahí incluíamos al Descanso, incluíamos a Cantamar, tenemos incluidos a La Misión, por ejemplo, a San Ramón, a Laguna Figueroa. O sea, tenemos incluidos a varios otros humedales, y eso es del lado del Pacífico. ¿Y esos están fuera de la posibilidad de un modo determinado convertirse en sitios Ramsar? No están fuera, pero habría que hacer el proceso completo. Sí intentamos nosotros que La Misión fuera un sitio Ramsar, pero bueno, fue cuando hubo una serie, es más, hicimos la ficha y todo el procedimiento, tuvimos ese contacto con CONAM, que ellos también estuvieron revisando y nos hicieron algunos ajustes, íbamos como muy encaminados en el 2012, pero también hubo una serie de cambios y CONAM decidió que ya no iba a incluir más humedales en la lista Ramsar de México hasta que como que pusieron un poco en orden la casa, lo cual me pareció bastante razonable, sí, claro. Porque había que actualizar fichas y había que crear los instrumentos o planes de manejo para la mayoría de los sitios que no tenían. Muy pocos teníamos. Hasta la fecha hay 142 sitios Ramsar en México, que son muchos, y son como 76 o 79, no me acuerdo muy bien, que están dentro de un área natural protegida y los otros no lo están. Pero entonces eso pues, les crea, claro, una carga muy importante a la CONAM, porque pues no es nada más los meto a la lista y ahí los dejo. Digo, realmente están haciendo lo mejor que pueden o intentando pues cuidarlos, manejarlos, cumplir con lo que se requiere ser de la Convención Ramsar. Y la verdad es que cada vez están tratando de incidir en que haya las fichas actualizadas, que haya alguna entidad que esté como a cargo, que sea como su manejador. Por ejemplo, que sea en el caso de Punta Banda, no es un área natural protegida, sin embargo, es un sitio Ramsar y damos mucha lata, y entonces por eso está ahí como manejador, ¿no? Es decir, nos preocupamos, tenemos el plan de manejo, procuramos actualizar y tener todo que funcione. Oye, Laura, qué impresionante ahorita que estás comentando esto de que hay una cantidad importante de pequeños humedales que no están todavía clasificados. Sin ninguna clasificación. Así es, sin ninguna protección tampoco, por lo mismo. Y estamos viendo una andanada de desarrolladores inmobiliarios, tú lo sabes, que han estado comprando grandes extensiones de zonas costeras, de zonas con playa, de zonas, me imagino, con humedales. Así es. ¿Y eso los pone en riesgo? Sí los pone en riesgo, porque lo primero que tenemos que cuidar en un humedal es no modificar lo que se llama el hidroperiodo, es decir, la cantidad de agua con la que cuentan este humedal, ya sea porque si es agua salada, porque tiene entrada del mar, o si recibe agua dulce o agua lluvia, cualquier tipo de agua que llegue a un humedal, esa mezcla que se llega a hacer es sumamente importante. Y cuando hay un desarrollo, casi siempre lo primero que se piensa en ese tipo de humedales es dragar o rellenar. Así es, Lagunita del ciprés, por ejemplo. Exactamente. Sí, que la intentona ha sido permanente. Hacer desaparecer esa humedad. Así es, Laura, como por ahí un charco con tres patos, ¿no? Yo quisiera ponerme así en el ABC para que tú nos puedas hablar de la importancia de la conservación de los humedales. ¿Para qué sirven los humedales? Perfecto. Exactamente, ¿para qué nos sirven? Porque a veces los tenemos ahí a la vista y no pasa a decir, ay, qué bonito, llegan aves y me tomo una foto y se acabó. Pero llega un desarrollador inmobiliario y te dice, es que si aquí pudiéramos construir una obra que además va a crear empleos y va a ser una fuente de atracción turística y desarrollo económico y bla, 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 hay mucha gente que dice, pues esos tres patos bien valen la pena, ¿no? Claro. Para poder tener el desarrollo económico que nos está ofreciendo el dueño del terreno o el inversionista. Pero, ¿qué nos perdemos? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué daño nos puede causar? ¿Para qué sirven los humedales? Y aprovecho la pregunta para plantearte también lo siguiente. Tú tienes 30 años con la lupa puesta sobre ellos. Entonces, tú nos puedes decir qué ha sucedido en estos 30 años con los humedales que tú empezaste a monitorear y cómo están ahora. Bueno, te voy a responder la segunda primero, porque la otra es un poquito más amplia, pero es algo que a veces comentamos en la oficina cuando volvemos a ir, vamos continuamente al Esfera de Punta Banda, vamos a platicar con los ejidatarios, con los grupos comunitarios, y a veces vamos manejando y tenemos así como esa mirada de decir, mira, si nada nos ha tomado 30 años, que no esté dragado, que no esté construido, que no haya una marina, que funciona todavía,
no lo hemos Acuérdate hecho tan mal. Esa compañía de La Voz plataformas Pacífica, así es, el dique que era conformó una cosa impresionante. Sí, porque además iban a separar la barra. Estamos hablando de Bahía Falsa, de Punta Banda. Así es que ese es algo que nos queda a nosotros muy interesante. Cuando vamos manejando y vamos llevando a los chicos que están en la secundaria, en la preparatoria, en las escuelas circundantes, y decimos, ven este paisaje y sigue funcionando, cumpliendo sus funciones ecológicas, pues quiere decir que no lo hemos hecho tan mal. No, es una medalla. Es decir, no es una medalla. Entonces creemos que en lugares donde hemos trabajado, que también reconocemos, nunca será un trabajo solo, siempre es en colaboración con muchas otras personas, pues no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Hemos logrado ver todavía los lugares cumpliendo sus funciones ecológicas. Entonces, eso sí. Nos dice algo, que no estamos tan errados. Lo mismo con la Bahía de San Quintín, con Bahía Falsa, ¿no? Porque también tú sabes que hubo una serie de proyectos enormes. Tremendos, claro. Así es. Y la familia Orenta, por decir algunos. Sí, que iban a poner un hipódromo, iban a poner una pista aérea, o sea, ha habido de todo tipo de proyectos. Sí, son las amenazas que tienen los humedales son fundamentalmente entre los desarrolladores, a industrias. Sí, ahora, yéndome a la primera pregunta, mucha gente dice, ¿y para qué sirve? ¿Y por qué tendría yo que cuidarlo? Siento la razón, ¿por qué? Mira, a la larga de estos años, todos hemos ido aprendiendo que no es nada más por observar aves, que nos pueden encantar, o por estar un momento disfrutando de la naturaleza, que puede ser importantísimo para alguien. Hemos aprendido todo lo que funciona y de lo que nos beneficiamos. Si yo le dijera a la cooperativa de buzos y pescadores que están ahí en Punta Banda, ¿qué crees? Van a dragar el estero y van a utilizar esto derretido a la yugular. ¿Por qué? Porque estarán perdiendo su forma de vida. Claro. Lo que ellos pescan, o lo que es su materia prima de erizos y muchas otras especies que están afuera, se crían en el estero de Punta Banda. Hay una relación directa entre lo que se cría. Esta zona del estero es una zona que muchas especies lo utilizan en alguna etapa de su vida. Así es que son los recursos que muchos de esos pescadores y buzos van a sacar. Y con lo que un desarrollo económico, un beneficio económico. Totalmente. Ellos tienen una cooperativa de muchísimos años muy productiva que depende de lo que sucede dentro del estero. Esa es una. Si en algún momento dijéramos, mira, aquí en esta zona del estero vamos a quitar todas estas plantas que no sirven para nada, este lodo que nos embarra los zapatos, y vamos a quitarlo, estaremos cometiendo un error muy grave, porque tenemos una zona agrícola. Todos saben que la parte continental que tiene el estero, bueno, pues hay una zona muy agrícola muy grande en el Nacionalista Sánchez Taboada. Entonces, imagínense la cantidad de fertilizantes que vienen desde ahí cuando hay algún escurrimiento. Todo eso llega primero a la zona de pastos y a la zona de lodos. Que es el humus y el fertilizante natural. Exactamente. Que llega a la zona. Pero afortunadamente, este tipo de vegetación y de recursos, esa es una de las funciones muy importantes que hacen. Ellos descomponen todo esto, filtran y llega el agua limpia como debe de ser a esa zona de anidación y a esa zona de crianza de muchas especies que se van a pescar comercialmente allá afuera. Oye, ¿y los ejidatarios que siembran y los pequeños propietarios que siembran en esta zona del Valle de Maniadero han entendido esto? Sí, no. La verdad es que sí, no. De alguna manera hay muchos que han hecho una reconversión y ahora se utilizan más invernaderos y por goteo y otra forma, algo más orgánico, pero no todo el mundo. Siempre es un trabajo de continuo. Entonces, ahí hablamos de dos cosas muy, muy básicas, ¿no? Después, todo el mundo sabe que hay gente viviendo en la parte continental. Cuando tenemos marejadas o tenemos mareas muy fuertes, ¿qué es lo que los protege? El estero. El estero y las dunas los protegen contra inundaciones. Pero también mucho del agua fresca que tenemos aquí, que viene del Valle de Maniadero, ¿de dónde creen que se filtra? Del estero de Punta Banda. Los humedales son zonas de recargas de acuíferos. Entonces, si no tuviéramos humedales, no tendríamos esos pozos de agua dulce, bien filtrada y muy limpia, que es después lo que tenemos aquí en Ensenada. Entonces, ahí ya tenemos una serie de funciones de las que nos estamos beneficiando sencillamente. El microclima también, todo lo que sucede entre vegetación y todo lo demás, regula un poco el clima de todas las personas que viven en los alrededores. Entonces, si empezamos a poner una lista tras otra, son muchos los servicios que nos están beneficiando. Y no es nada más son las aves. No, claro que no. Y toda las cuestiones turísticas, porque San Quintín representa una verdadera millonada. Y para la acuacultura ni te digo. Sí. A ver si esto de San Quintín. Fíjate que sí. ¿Cómo lo ves tú en estos 30 años? ¿Sigue siendo un área
limpia, adecuada para la acuacultura. ¿Cuáles son las amenazas que tiene esa área? Mira, las amenazas, bueno, vamos por partes. Sí, efectivamente, sigue siendo una zona muy adecuada, sigue teniendo, son 20 y tantos acuacultores los que siguen trabajando en esa zona y siguen exportando. Eso habla mucho de que sigue teniendo la sanidad necesaria. ¿Sí? El agua de San Quintín es un proceso muy interesante. Está certificada, ¿no? A nivel internacional. Exactamente, esa agua está certificada para poder exportar. Y trabajar los productos acuícolas. Así es. Entonces, el hecho de que tenga un agua certificada significa que tiene una calidad, que tiene, hacemos muestros de calidad de agua nosotros, la universidad y otras personas más, y eso demuestra que tiene todavía la calidad suficiente para que se dé el proceso de acuacultura. Pero esto no es de gratis, porque por muchos años vienen proyectos, como decíamos hace rato, hubo aquel proyecto que decía iban a desarrollar todo Punta Mazo, Así es. y iban a convertirlo en hoteles, centro comercial, un hipódromo, una pista de no sé proyecto turístico, exactamente, inmobiliario. Y curiosamente, hace algunos años realizamos un proyecto que se llamaba Valoración Económica de los Servicios Ambientales. Y cuando nos dimos cuenta de lo que tendríamos que pagar si no tuviéramos esa sanidad o esa calidad de agua en San Quintín, ¿cuánto tendríamos que pagar para la acuacultura, para la agricultura misma, para las actividades de cacería, de turismo, de recreación? No nos se va a acabar ni la vida completa. La verdad, tengo dos preguntas que hacerte ahorita ya que estamos platicando en esto y que me gustaría mucho conocer también tu opinión, si tienes información. Primero, el vaso de Texcoco, del lago de Texcoco, con este tema del aeropuerto. Oye, ahí tenemos un humedal, tenemos un lago, un remanente del gran lago de Texcoco, que pues fue defendido a capa y espada por los habitantes de la región. Y que no sé si esté contemplado, este lago estaba contemplado dentro del sitio Ramsar. Mira, no te sabré decir si es sitio Ramsar o no, la verdad es que tendría que ver la lista, digo, son 142 sitios, pero lo que... ¿Pero qué opinas de esto que estaban queriendo hacer ahí? Mira, yo tuve la oportunidad de leer sobre el lago de Texcoco hace varios años más, porque antes había un grupo completo de Ornitología de México y alguna vez una persona... Yo creo que, dijo, quiero pensar cuántos años fue atrás, pero no me puedo acordar, que hablaban precisamente de que si era un humedal o no era un humedal. Y esta persona que hizo unos comentarios muy acertados en aquel entonces, para quienes no vivimos en esa zona y que teníamos la gran duda, él lo que nos mencionó, dice, mira, fue un humedal muy importante hace muchísimos años, pero actualmente las funciones ya no las tiene porque está desecado, por esto, por aquello, porque los impactos, digamos, del desarrollo a los alrededores le fueron ganando. Y entonces las aves que ya no pudieron cumplir funciones ahí, pues buscaron otros lugares cercanos y se perdieron muchos de lo que eran las características normales de humedal. En aquel entonces, nuestra principal preocupación en ese momento eran las aves y queremos saber, bueno, si era una zona donde llegaban aves que venían migrando, si era zona de anidación, de descanso y todo lo demás. Por eso fue que se dio esta plática. Y el texto pues era muy interesante para conocer que sí lo llegó a hacer, pero que ya no lo era, ya no funcionaba como tal. Yo me quedé con esa información, como te digo, ya no he seguido muy de cerca el proceso porque hasta donde yo lo leí, de aquel grupo de ornitología, era eso, que ya no cumplía con las condiciones, que ya no había las poblaciones de aves que lo utilizaban y también ya no se daban los procesos ecológicos hace mucho. Pero sí estás enterada de toda la nueva información que se ha estado publicando respecto al significado y a la importancia que tiene como captador de aguas. Se habla mucho también de que todavía existen muchas aves ahí que se mueven, la importancia que tiene también para todas las comunidades indígenas que están alrededor. Ese es otro tema, exactamente. Lo que nos pasa muchas veces cuando decimos, es que va a haber un ¿desarrollo qué es? Va a haber una infraestructura, porque desarrollo es también cuidar las zonas que tienen valor cultural, valor sagrado para las comunidades indígenas, que tienen valor ambiental. Desarrollo es un bien vivir, estamos tratando de bien vivir. Entonces, a veces confundimos, cuando decimos, es que va a haber un desarrollo, no, va a haber una infraestructura, se va a desarrollar ahí una infraestructura, pero esa infraestructura nos va a mejorar la calidad de vida o no nos va a mejorar la calidad de vida. Y la verdad es que a veces se nos olvida que hay valores intrínsecos en la zona que van más allá de si compro la tierra o no la compro. Hay valores, como te decía, de existencia y de legado, y que son mucho más valiosos que el que se crea en una infraestructura o no.
yo creo que es una postura muy complicada el tratar de balancear siempre, pero no porque sea complicada debemos de evitarla o no tenerla. Claro. ¿Sí? Yo la verdad de las cosas no estoy de acuerdo en que donde hay comunidades indígenas que sí hacen uso de su territorio, como decimos, la defensa del territorio no es defenderlo a capa de espada, es defenderlo porque lo estás utilizando, claro, porque eres parte completa y que le da de todo lo servicios demás. a toda una región, no nada más a las localidades de la zona. Así es, entonces... Y bueno, en el caso de Texcoco yo creo que habría que también ampliar la información y el conocimiento sobre el lago Nabor Carrillo, porque ahorita estamos refiriendo nada más al lago de Texcoco. Ajá. Pero el lago de Texcoco era el vaso que ya no cumplía las características, sobre la que, sin embargo, todo 1 metro de profundidad de la tierra ya tenía las dificultades enormes de que es terreno lodoso. Entonces ahí es donde se estaba construyendo el aeropuerto. Pero cercano al lago de Texcoco está el lago Nabor Carrillo, que es un lago artificial y que está construido sobre casi 1000 hectáreas. Y entonces es un lago artificial donde ahí los especialistas sí señalan que es un gran captador de agua, sobre todo las aguas de lluvia que van y desfogan allá de la Ciudad de México, porque no hay el drenaje adecuado en la Ciudad de México. Y entonces captan esas aguas de lluvia de la Ciudad de México por una parte, y por otro lado pues también se convirtieron esas en el centro, en el polo de atracción de las aves locales y migratorias, ¿no? Sí. Entonces sí, los especialistas defienden mucho este lago en Nabor Carrillo, porque siempre están señalando pues que se tratan de especies que son alrededor de 350,000 aves, las que llegan de 250 especies diferentes. Nada más, qué variedad. Entonces, esa es la importancia, el Nabor Carrillo, que es un lago artificial, ¿no? Ajá. Y que quien lo creó precisamente fue el ingeniero Nabor Carrillo, y que lo construyó pensando en eso, en la destrucción simultánea, constante, mejor dicho, gradual del Texcoco, y la necesidad de crear un reservatorio de agua, ¿no? Fíjate una cosa que es muy interesante, como a mí lo que me sorprende es cómo no hemos aprendido del pasado. Claro. Construyeron la Ciudad de México sobre un lago, sobre varios lagos, un complejo de varios lagos, y que no tienen muchos problemas de hundimiento de la Ciudad de México. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a volver a construir sobre otro lago? Son 8 centímetros anuales de hundimiento en la Ciudad de México, anuales. Y el lago de Texcoco registra 40 centímetros de hundimiento anual. O sea, entonces sobre 40 centímetros de hundimiento anual donde se estaban construyendo el aeropuerto. Imagínate lo que significa. O sea, ¿qué es lo que no hemos aprendido? Sí, ya está. Tienes que actualizar, perdón. Sí, perdón. Entonces siempre me sorprende cómo insistimos en no aprender del pasado. Cierto. Ojalá hubiera más organizaciones que les recordaran, oigan, no se fijaron en esto, volteen un poquito, ¿no? Eso es algo muy interesante, pero muchas veces lo que estamos haciendo es eso, proyectos que no tienen esa visión de futuro y de legado. ¿Sí? Laura, bueno, ese era el segundo que te quiero comentar, que quiero también conocer tu opinión. De hecho, hace unos días estuvo personal de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de la CONAM, y yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿qué opinan también de lo que está sucediendo en Baja California? Tú sabes, se han estado creando nuevas zonas de área natural protegidas, se han estado decretando zonas de reserva de la biosfera. La última de ellas tiene que ver con las islas del Pacífico, que están interconectadas con este tema también de los humedales, muchos de ellos. Sin embargo, hemos estado escuchando en los últimos 12, 13 meses al sector privado, a los armadores de pesca comercial, pues pidiendo prácticamente al gobierno federal que ya no haga más decretos de esta naturaleza, sin que previamente también se conozca, cuando menos el punto de vista de los armadores. Claro. Y esto tratando de revertir incluso algunas de las zonas de reserva que se han decretado en los últimos meses, incluyendo posiblemente este tema de lo de las islas del Pacífico. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? Hasta donde yo sé, previamente a que se decrete una área o una zona de reserva de la biosfera, se hace una consulta muy amplia, y ahí habla pues el que quiera hablar.
Son varios pasos. Para hacer un decreto, lo primero que se hace es un estudio previo justificativo. Y ahí hay que poner absolutamente todo. Con ese estudio previo justificativo, digamos que inicia oficialmente, ¿no?, el proceso. Pero no se queda ahí. Después viene, hay otro estudio, si no me recuerdo, que se llama manifestación de impacto regulatorio. Sí. Y en ese ese de veras que es complicado, porque ahí tienen que tratar de ver realmente el impacto que va a tener en temas legales, económicos, sociales, políticos, productivos, o sea, en muchos otros impactos. ¿Qué impacto tendrá para bien y para mal? Claro. ¿Cuáles van a estar encontrados? ¿Cuáles se van a resolver? ¿Cuáles no? Ese es un proceso bastante complejo e interesante. Y claro que viene también todo el tema de consultas públicas. O sea, un área no se decreta nada más porque se decreta. Tiene que pasar por todo este proceso y normalmente esos documentos se pueden consultar. Claro. Por eso sí, cuando yo leí algunas de las declaraciones de la pesca industrial que decían que se estaban decretando sin estudios, o sea, qué caramba, yo sí me acuerdo de haber leído muchos de los estudios, por ejemplo, de Sierra la Giganta, de las islas, pues de muchas áreas. Yo sé cómo he leído los estudios, o me llega cuando sale ya publicado en el Diario Oficial de la Federación y está para consulta. Claro. Porque además hay varias cosas. Consulta pública quiere decir que hay una liga, puedes descargar el documento y puedes leerlo y comentar y decir y apoyar todo lo que tú quieras. Y luego también existen las reuniones públicas, que pasa lo mismo para las manifestaciones de impacto ambiental. Así es, claro. Y es el mismo proceso. Consulta pública quiere decir que todo el mundo puede descargar el documento, leerlo y aportar, criticar, decir, lo que sea. Y luego están consultas públicas. Cuando es una manifestación de impacto ambiental de un proyecto, no siempre se hacen las reuniones públicas. Tienen que coincidir ciertos factores, pero se llegan a hacer. Y es ahí donde viene el consultor y el promovente, y se sientan y entonces se habla sobre el proyecto. Pero cuando se está decretando un área, está la consulta pública donde todo el mundo puede sacar el documento y luego hacen las reuniones públicas, porque las tienen que hacer una serie de talleres para saber qué opina este grupo y ese sector y ese sector y ese sector. Claro que imagínate, pues les pasó de noche. Todo el mundo, pero a lo mejor lo que pasó de noche, o los que pusieron eso no asistieron y los demás sí. Pero ese es un tema interesante, te voy a decir por qué. Las áreas protegidas alrededor de las islas, lo que hacen es que protegen también mucho más a la pesca ribereña, lo cual a mí me parece bien, con toda honestidad. El ejemplo lo tenemos muy claro, lo que pasó en Cabo Pulmo. Así es. Dejaron de pescar y ahora eso es una maravilla. Sí. Y para ellos como pescadores les ha ido muchísimo mejor. Claro, porque ahora salen de lo que son los límites del área, pero acá tienen una cantidad de pesca impresionante. Y hay otros lugares que han hecho ese mismo esquema de decir, a ver, esta es un área de no pesca para que se se reponga la población y después es lo que vamos a poder pescar. Y lo hacen escalonado, hay muchos esquemas diferentes. O sea, hay mucha pesca ribereña que lo entiende totalmente claro, que si dejan de pescar por un cierto periodo de tiempo y en una cierta área, después van a tener mucho más que pescar, de mayor talla, de mejor calidad y todo lo demás. Entonces, yo puedo entender que la pesca comercial tenga sus... Pero aparte, Laura, tú y yo sabemos, Olga también lo sabe perfectamente, que hay una tercera opción, los planes de manejo. Claro. Los planes de manejo también se integran con la opinión de todos los sectores interesados de alguna forma de incorporarse a una explotación sustentable de esa área natural protegida, de esos humedales, de todo esto. Así es. Y ahí también ellos pueden opinar. Definitivamente. Se pueden incorporar. Existen los consejos asesores en las áreas naturales protegidas y a contrario a lo que mucha gente cree, el consejo asesor no es de la CONAM, es de la gente que interactúa, que vive y que depende de estas áreas naturales protegidas. Porque en muchas de las áreas hay actividad económica dentro. Tal vez nada más los parques nacionales creo que son los que no pueden tener actividad económica adentro, o comunidades, pero casi todas las demás categorías tienen actividad económica. Y por eso se forman en todas consejos asesores donde participa la gente, y son los pescadores, y son las señoras, y son pues la comunidad. Sí, como que uno no entiende el por qué de repente estos pronunciamientos, ¿no?
Pues no sé. Son intereses, pero es válido porque nos hace volver a discutirlo, volver a encontrarle, volver a buscar cómo armonizar, si se puede armonizar. Decirle, ¿en qué momento se perdieron, señores? Exactamente. Aquí de lo que se trata es de armonizar el bien vivir, ese desarrollo que queremos con la conservación. Y ahí va mi siguiente pregunta, Laura. En estos 30 años, ¿contra quién, contra qué han tenido que librar ustedes las principales batallas? Contra la ignorancia. Así de contra los intereses económicos, o hay intereses económicos capaces de, cuando ustedes les hablan y les explican las cosas, de que comprenden y modifiquen sus proyectos, por ejemplo. Fíjate que sí. Estoy pensando en Baja California Sur, por ejemplo, que tenía muchísimos humedales y que los han ido destruyendo con una avasallante industria turística, hotelera, de condominios y demás, y que curiosamente pues ahí sí que matan a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque es la belleza que tienen lo que los atrae, la terminan y termina convertido en cualquier otro lugar lleno de grandes hoteles de muchos pisos, ¿verdad? De muchos condominios, de grandes centros comerciales, boutiques de lujo, que ya el turista puede ir a encontrarlo en cualquier otro lugar del mundo porque todos terminan pareciéndose, ¿no? Así es. Y te lo comento porque a propósito no nada más de Baja California Sur, sino también de Baja California Norte, bueno, en nuestro estado, nos tocó a Javier y a mí conocer unos estudios que realizaron desarrolladores, ¿verdad? Que decían, ya Cancún dejó de ser un área sostenible, ¿verdad? Para el desarrollo de esta gran industria hotelera, turística. Dice, nos fuimos a la península, que era pristina, ¿verdad? Pero ya se está saturando, ¿verdad? Dejando de ser sustentable todo lo que son Los Cabos, La Paz, etcétera, por la gran cantidad de desarrollos que se metieron ahí. Dice, y en el documento que leímos, de tierras que ha estado comprando Carlos Slim, principalmente, y que es toda la zona litoral, del Golfo de California, dicen, aquí hay una oportunidad de desarrollo, ¿verdad?, para las empresas inmobiliarias, turísticas y demás, porque esto sí es un área virgen, ¿verdad?, que se puede aprovechar de las mil maravillas. Mira, entonces, en el tema del turismo hay una teoría muy interesante, alguna vez alguien me la platicó, en el que decía que había como, no me acuerdo si eran 4 pasos, básicamente, que encontraban primero el descubrimiento de un lugar prístino, maravilloso, con casi nadie por ahí, casi sin desarrollo, lo que tú quieras. Entonces, el turismo de repente encuentra ese lugar maravilloso y empieza a visitarlo. Creo que la segunda etapa era cuando empieza a crecer, a haber algo de desarrollo, que empieza a proveer los servicios, y el turismo, ese sitio empieza a ser conocido y empieza a ser promovido. El problema es que después de ese segundo paso, el tercero, ese es el más crítico, porque cuando de repente se convierte en el lugar de moda y en el lugar que se empieza a promover sin ninguna regulación o con la mínima regulación, todo el mundo quiere visitarlo porque es el de moda. Si no tienes cuidado ahí, en ese punto, y buscas lo que es capacidad de carga, regulación y todo lo demás, es facilísimo caer en el cuarto punto, que es la masificación del sitio y el abaratamiento de todo. Y nada más tengamos en mente Cancún y lo que fue Acapulco, Puerto Vallarta y ahora Los Cabos, así de sencillo. Cuando Acapulco todavía no estaba masificado, no teníamos esa pared de edificios que te separaba de la costera. O sea, tú ibas manejando por la costera y ibas viendo el mar. Sí. Y después todo el mundo quiso vivir a la orilla de la playa y tener su hotel y bajarte de la cama y poner el pie en el mar. Y entonces se fue construyendo esa pared que fue separando, y que por eso tenemos la cantidad de, o sea, tenemos como 2 Acapulcos, el del turismo y el de la gente que vive y depende de los lugares. Que lo mismo pasa en Cancún y lo pasa acá en Cabo San Lucas. O sea, tienes el lugar del turismo y luego acá el de la comunidad que vive y trabaja ahí. Pobrecillas ahí. Que es la masificación. El producto es más, luego de repente, cuando se halla en este cuarto punto, se vuelve tan accesible, por así decirlo, que entonces los que ya construyeron tanta infraestructura, pues ahora tienen que empezar a bajarle el precio, a bajarle el precio, a bajarle el precio, porque tienen demasiada inversión ahí, y lo que quieren es que se llene y se llene y se llene para poder pagar toda esa inversión.
y entonces empieza a tener costos muy accesibles, que entonces llega, las masas, llega una cantidad que a lo mejor ya no es el adecuado para ese lugar. Así es. Y ese proceso, a mí cuando me lo explicaron dije, tienen toda la razón del mundo porque lo hemos vivido en estos lugares, y eso es lo que no queremos que nos suceda aquí en la península, porque para empezar no tenemos agua. O el agua es el recurso más. Pero Laura, luego empiezan con los absurdos también, porque atraen ese tipo de inversionistas y entonces hay que construir plantas desaladoras. Y entonces los atraen porque les gustó esta combinación maravillosa de desierto, de plantas desérticas, ¿no? Y el mar, claro, ¿verdad? Esta belleza de dos naturalezas tan diferentes que tienen un punto de unión y que te llenan la vista y te hace que te crezca hasta el alma viendo eso, pero lo que quieren ellos es poner desaladoras, tratadoras de agua y meter campos de golf y meter césped y meter bugambilias. Entonces es el desierto, claro. Y termina siendo todo igual a todas partes, ¿no? Digo, Cabo San Lucas, exactamente. Bugambilias por aquí, bugambilias por allá, campos de golf por todos lados, cuando lo que no tenemos es agua. Son grandes consumidores de agua. Exactamente, y plantas que originalmente ofrecieron para los campos de golf y termina pagándolo a toda la comunidad, claro, que es el caso de Cabo San Lucas. Exactamente, pero yo creo que ahí es donde no se vale no ser partícipes, la ciudadanía no podemos no ser partícipes. Claro. Sí creo que hay muchos desarrollos que pueden realizarse de la manera adecuada. Creo que lo que Proesteros ha aprendido a lo largo de todos estos años, no estamos en contra de que haya desarrollos inmobiliarios de cualquier tipo, lo que queremos es que se hagan bien, como es lo mismo de las carreras y como es lo mismo de cualquier proyecto. Tenemos leyes y muy buenas leyes, claro, y no necesitamos estar multando toda la vida. Si cualquier proyecto se va a hacer siguiendo la legislación y haciéndolo bien, seguramente va a tener la dimensión adecuada, va a estar en la zona y lugar adecuado y se va a manejar de la manera adecuada, siguiendo las leyes. Claro. Así de sencillo. Laura, en ese sentido yo quiero también conocer tu punto de vista, también qué información tienes, porque, bueno, hablando ya, le pusimos un nombre aquí a uno de los grandes desarrolladores que ha estado comprando enormes cantidades de playa a lo largo fundamentalmente del Mar de Cortés, del Golfo de California, y ya del lado de la península, tanto Baja California como Baja California Sur, que es Carlos Slim. Oye, ellos ya pusieron en práctica un proyecto inmobiliario, un desarrollo inmobiliario con estas características de un turismo de alguna forma también muy especial, de alto poder económico, en Laguna Percebú. Laguna Percebú, tú sabes, ¿no? Que ahí existe, pues te quería preguntar primero, es un humedal que ustedes están viendo, y sin embargo sí sabes que hay ahí un desarrollo que se está que ya está aprobado, el gobierno de Ensenada también ya le dio luz verde para que se desarrolle esto, pero me gustaría ver si tú tienes información de cómo está ya esta laguna, si el desarrollo, si tú lo conoces, si se están adoptando medidas también para conservar este humedal. Y en ese sentido, si has tenido pláticas, si la organización Proesteros ha tenido pláticas con la Fundación Carlos Slim, que tú sabes que tiene un programa ambiental de conservación muy grande, aliado con esta fundación, ¿cómo se llama esta? La fundación, exactamente, que se supone que está trabajando de la mano con la Fundación Slim para conservar de alguna forma esa zona con desarrollos turísticos de bajo impacto, lo cual como que es medio contradictorio con lo que vendieron allá en Laguna Percebú. Fíjate que yo personalmente no sabía que el desarrollo de Laguna Percebú es de Carlos Slim. Yo pensaba que era de otro. Es que él vendió la tierra. Él vendió la tierra. Bueno, pero entonces esa es una cosa, vender la tierra, y otra cosa es desarrollar el proyecto. Entonces, yo tenía idea que era de otro desarrollador, no sabía de él. Pero lo que sí, yo también me había preguntado muchas veces, ¿y será tan congruente? Quiero saber si realmente va a ser congruente participando en un proyecto que se llama el Golfo de California. Así es. Y después compra toda la tierra también y va a desarrollarla de la misma manera, va a ser congruente con ese programa. Yo quiero pensar que sí, porque la mayor parte de las tierras donde ha comprado es área natural protegida. Sí. Colinda con el Valle de los Cirios, colinda con Vizcaíno, y además es la zona de influencia de las reservas de las islas del Golfo. Aparte, sí. Entonces, quiero yo pensar, y conste que Laguna Percebú está un poquito más abajo, empieza, pero yo quiero pensar que entonces vamos a ver exactamente cómo se ejerce todos esos mecanismos que tenemos de las áreas naturales protegidas, y tenemos ordenamiento ecológico del Golfo de California,
donde pues las áreas protegidas son las que van a ir marcando la pauta porque tienen programas de manejo. Y esos programas de manejo incluyen las zonas de influencia, que serían estas zonas costeras. Entonces yo quiero pensar que ahí todo esto va a funcionar precisamente, ¿no? Y entonces hablemos de las formas de la propiedad. Las áreas nacionales protegidas, áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, los humedales, ¿debieran de ser espacios de propiedad pública de la nación? Lo pregunto porque, por ejemplo, todo este conflicto que se ha tenido con lo que es la lagunita, para irnos a un ejemplo que conocemos aquí, que es pequeño, claro, comparado con otros recursos más grandes. Esa pregunta es interesante, pero te voy a decir una cosa. Aquí, en todos estos humedales que hemos mencionado, y particularmente en la lagunita, recordemos que lo que tiene peso y vale es el uso de suelo, el tipo de uso de suelo que le das. Y en las áreas naturales protegidas, la gente no pierde su propiedad, no le estás quitando la propiedad a nadie, siguen manteniendo su propiedad, le estás poniendo una etiqueta de cierto tipo de uso de suelo. Eso es lo que está pasando. Y claro que tampoco se trata de, ¿sabe qué? ¿Qué cree? Su ejido ahora es esta área protegida. Y lástima, no, ¿verdad? O sea, ellos tienen posibilidades de desarrollos económicos, todo que sean acordes, y se ven los programas, y además hay programas de gobierno que apoyan a quienes viven en áreas naturales protegidas. Laura, pero el problema, pero el problema es, puedes tener el uso de suelo que no te permita desarrollar obras que contravengan la vocación de ese suelo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hemos visto aquí y en todas partes de nuestro país es que primero se hace la obra sin permisos, atropellando todas las leyes, con el contubernio, con la autoridad del nivel que necesiten hacer el contubernio, y luego ya después modifican la ley para poder permitirles ya que se permanezcan. Es el caso del Cocotren, ¿no? Así es. Todo lo que se estuvo diciendo, y exactamente de toda esta belleza preciosa y las características de fragilidad de terreno y demás, que es toda la línea costera de aquí a Tijuana. Así es. ¿Y qué sucede? Pues sucede que se instala siempre, como ya se instaló siempre, se puede instalar enseguida Zetagas, y luego viene la jovita, y luego las autoridades municipales a lo más que llegan es a decir, pues que se regularice su situación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Cambiar la ley, cambiar el uso de suelo, para estar acorde con algo que no debió haber estado ahí nunca. Fíjate que la jovita sí estaba desde antes del Cocotren, sí, estaba planificada, sí, me tocó leer a mí, me tocó participar en las 2 o 3 actualizaciones de Cocotren, y sí estaba, pero nada más. Y estoy de acuerdo contigo, la verdad es que no se trata de modificar la ley cuando ya están los proyectos, que ese es siempre el gran reto que tenemos las organizaciones que nos dedicamos a la conservación del medio ambiente. En el caso de la lagunita, por ejemplo, siempre hemos participado con quienes trabajan el tema del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, y hemos insistido y hemos traído toda la documentación, y tratamos de que se entienda claramente la importancia de las áreas de conservación, como es el Estuario de Punta Banda, como es la lagunita, porque no es porque yo lo digo, porque nos encanta el lugar, es porque aquí está la investigación y está la documentación que avala que esos lugares juegan un papel importante en beneficio de la ciudadanía, no nada más de las aves, de las personas, y del medio ambiente, y de lo que necesitamos para un bien vivir. Entonces, aquí no nos queda más que estar muy de cerca cada vez que hay cambio de gobierno, hacerles ver que su papel no es dar cambio de uso de suelo nada más así. Existe la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, y ellos tienen que hacer dictámenes, y los hemos solicitado en muchas ocasiones. Y estamos pues vigilantes, no hay de otra. ¿Has notado un avance en eso, en la actitud de las autoridades? Me sorprendió mucho esta administración, que obviamente en cuanto ya supimos quiénes estaban en qué comisiones, tocamos la puerta y dijimos, venimos a saludarlos, venimos a platicarles de la historia de Punta Banda. ¿El nuevo gobierno dices tú? En esa administración actual. Con Enrique Peña Nieto. No, en el municipal. Municipal. Con llegamos y dijimos, somos empresarios, queremos hablar sobre la historia de Punta Banda, porque usted preside la Comisión de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Hicimos una pequeña presentación, yo creo que ni 10 minutos, nos dijeron, sí sabemos lo importante que es la historia de Punta Banda, sabemos de la pesca deportiva que se da ahí, que debe ser con caña, que no debe de ser así. Nosotros somos pescadores deportivos, nos interesa, qué bueno que también ustedes están ahí, tenemos muchos años haciendo las cosas relativamente juntos, aunque no nos habíamos cruzado.
y lo tenemos muy en consideración. Yo salí de ahí y dije, ay caramba, creo que me equivoqué de puerta. No, realmente salí muy contenta, pero qué bueno que conocen del tema. Claro. Pero nos abrieron la puerta como ha habido administraciones que lo han hecho, hay quienes no nos han ni siquiera abierto la puerta. Claro. Pero eso es parte del trabajo de todos los días y por eso yo te preguntaba Percebú, porque Percebú es un humedal importante, pero está muy alejado del centro de población, tanto de Ensenada, ni se diga, porque estamos hablando de 250 kilómetros. Y déjame decirte que se había hecho un ordenamiento que se llama hasta el paralelo 28, que lo hizo el gobierno del estado, que tuvo sus problemas, no fue un proceso sencillo, tuvo muchas complicaciones, empezó, se detuvo, se lo dieron a otro consultor, no quedó bien, lo revisaron, o sea, y en todo ese ir y venir fue donde entra este proyecto. Así es. Exactamente. Entonces, y es que además se hace el ordenamiento del gobierno del estado, ¿y quién lo vigila? Pues nadie, efectivamente, y por eso es mi preocupación. Así si tú tienes alguna información de cómo va para pues mira, ¿qué futuro le deparas a Percebú? Pues mira, yo leí la manifestación de impacto ambiental, tuvimos algunas observaciones, y volvemos a lo de siempre, si lo hacen como dijeron que lo iban a hacer, cumpliendo todo esto, puede que no sea tan dañino, tenga posibilidades, sobre todo si se mantiene la dimensión que lo mencionaron, porque eso es importante. Sí, claro. Te presentan un proyecto, tienen la autorización, van avanzando, les dicen tienes estas condicionantes, y después ¿quién vigila? Pues son nada más son 1000 metros cuadrados y terminan siendo 3000. Exactamente. Son edificios de no más de 3 pisos y terminan de 5 o 6. ¿Cuándo apareció? Exacto, aquí volvemos a lo de siempre, regulación, vigilancia, y ahí nos queda a los ciudadanos y a las organizaciones ser partícipes y ser muy vigilantes de lo que estamos viendo que se autoriza. Como te digo, ni siquiera todas las autorizaciones están mal, muchas, pero no todas, pero hay que participar. Claro. Laura, me gustaría hacerte una última pregunta y retomando los 30 años, te agradecemos mucho, muy amable. Y una disculpa para nuestros queridos cibernautas que tuvimos una corte con la primera transmisión. Gabriel Camacho se retomó la transmisión, igual que LG Ramírez, Tema Enríquez, que te manda un abrazo, a la directora de Proesteros, a David Álvarez, que también está con nosotros. A David, muchas gracias, David, muy amables. Ayúdenos a compartir el programa y más adelante por la tarde-noche, que ya esté en alta definición y que alcancemos también a YouTube. Vamos a volver a subirlo ya grabado completo, y editado para que ustedes nos ayuden a que este programa se difunda lo más ampliamente posible, porque como se han dado cuenta son temas de interés general, a todos nos interesa, más allá de la fiesta y lo contento que estamos con los 30 años de Proesteros, estamos tocando una cuestión medular, el derecho a un medio ambiente sano para los seres humanos. Liliana, también muchas gracias, Liliana Ortiz, por estar con nosotros. LG Ramírez dice, ¿y la lagunita en qué proceso está? Ya las dunas que nos protegen cada vez son menos y con menos altura, por lo tanto, automotores de 4 ruedas que se meten a esta área de la lagunita. Esto es prácticamente de esta realidad horrible también. ¿no? Terrible, mira. ¿Ya entendieron los dueños? ¿Ya entendió la familia Certuche? ¿Ya entendió la familia Cuauhtémoc Macías? Pues mira, habíamos avanzado bastante todavía hace 2 años, porque teníamos esas reuniones en las que estábamos llegando ya a ciertos acuerdos, y después, cuando se hizo la declaratoria por parte de Conagua, creo que ahí fue donde ya no estuvo muy bien. Pero lo que yo sí quisiera ver es que el gobierno, la Secretaría de Protección al Ambiente avanzara con lo que le corresponde a ellos, porque la delimitación que tiene que ver con Conagua es un tema entre Conagua y los propietarios. Claro. Eso es tema federal. Pero la delimitación como tal, yo sí quisiera ver que la Secretaría de Protección al Ambiente lo hiciera ya. Gobierno del Estado de Baja California. Gobierno del Estado. Es quien tiene que hacer ya el decreto del área protegida. Y ¿Desde cuándo tienen ellos esta responsabilidad? Esta responsabilidad es de hace más de 6 años. Así es. Ay, Francisco Vega de la Madre. Así es que se avanzó, hubo muchas reuniones, el estudio previo justificativo ha tenido muchas versiones, está muy revisado, y la verdad es que ya podríamos estar teniendo ese decreto. Claro. Yo, con toda honestidad, sí espero que esta administración no se vaya sin haber decretado áreas naturales protegidas estatales, porque ya nos tocó ver cuando se hicieron los cambios para las atribuciones de la Secretaría de Protección al Ambiente y poder crear el sistema de áreas naturales estatales aquí. Eso tenemos como mucha ilusión de ver que sucediera. Hemos estado en el proceso, sé que no es fácil, pero yo creo que ahorita se cuenta con todos los elementos para decretar la lagunita.
digo, yo sí tengo confianza en que las autoridades pueden negociar muy bien y pueden hacer ese diálogo y concretar el diálogo con estos dueños. Han tenido el uso de suelo, que es el mismo que van a seguir teniendo desde el 95, sí, no cambia, no cambia. Entonces, y es más, sí creemos con algunos proyectos que habíamos platicado con ellos mismos, como ellos también podrían ser parte de este proceso. Sacar provecho. Utilidad, claro que sí, claro que sí. Entonces, yo sí creo que debemos de avanzar y yo esperaría que la Secretaría nos esté escuchando y diga, vamos por ello, porque eso es lo que la ciudadanía ha pedido. Claro, de hecho ustedes tienen a su disposición de las autoridades un proyecto ejecutivo para crear una especie de varios, no es uno. Y entre esos incluye varios más, pero entre esos incluye precisamente la protección de las dunas. Cuando se haga ese decreto, de lo que se trata mucho es de proteger las dunas. Pero ya casi no quedan. Pues Laura, es que mira, aquí donde se perdió, yo te decía, dame un diagnóstico, mira, en la lagunita, una fotografía de cómo era antes y cómo es después, y si dónde ves pérdidas. Bueno, uno es en la lagunita, sí. Porque precisamente aquí lo que no entiendo por qué no hemos logrado que las autoridades le pongan un alto a las personas que rentan las motocicletas. Ahí es donde está uno de nuestros graves problemas. Mientras haya quienes rentan las motocicletas y van y se meten a andar ahí, porque gente que ni siquiera vive aquí, pues claro que son un ejemplo para los que sí vivimos aquí. Claro. Ahí hemos dicho muchas veces, múltalos. Yo sé, la delincuencia, según esto, creo que es lo que no deja que los policías vayan y cumplan con la parte de tránsito. Creo. Pero bueno, ahí es lo que tendría que estar pasando, ¿sí? No, es un desprecio por la naturaleza terrible, Laurita, porque lo que nosotros hemos visto son motociclistas, automóviles esos de cuarta tracción, que entran a la zona. Nosotros hemos ido ahí a sentarnos, a estar. Es que la misma persona que renta motos, que renta esos carros. Que rentan esos carros. Y luego hemos visto también, ya últimamente no, al menos no lo hemos checado, pero hasta las propias autoridades, Laura, cuando arrojaba el mar a lobos, cadáveres de lobos, que no sé por qué hubo un moridero de lobos, lo agarraron de cementerio, sí, pero no enterrados, así, a flor de tierra, aventadas ahí las focas y los hicieron un hoyito, las taparon y tal. Así. Sí, eso pasó hace algunos años y bueno, ahora sé que sí están teniendo un programa un poquito más amplio donde se los atienden y están viendo, afortunadamente también ya no hay tanta mortandad, pero son muchos factores los que tienen que ver con la mortandad de los lobos marinos, pero es que este tipo de lugares se tienen que manejar de una manera integral, porque por un lado es la protección, pero por otro lado es el uso, todos tienen un uso. Y dices que tienen ustedes proyectos específicos para un aprovechamiento sustentable y que sea integral. Totalmente integral, desde la zona de la lagunita, que tiene la parte de avistamiento de aves y conservación, la otra parte para producir, porque hay que producir, hay que dejar dinero también, y luego está la playa como tal, tener las playas que necesitamos y que tengan la calidad que merecemos los ensenadenses. Que tengan baños públicos. Pero mira, desde ahí tenemos que empezar. A quien le toca la playa. Claro, así es, a quien le corresponde. Laura, y bueno, disculpa, te había dicho que era la última pregunta, pero desde hace rato escuché y te iba a hacer la pregunta, pero ahorita me de nueva cuenta. Oye, ¿y tú en lo personal o la gente de tu grupo no han recibido amenazas? ¿Tú sabes que el activismo de con estas características en México son de alto riesgo? Así, claro. Sí lo son. Han asesinado una cantidad impresionante, les han atacado sus oficinas, los han desaparecido, los han agredido. ¿Cómo estamos en Baja California? Pues mira, nosotros personalmente hemos tenido pocos eventos de este tipo. Sí hubo, tal vez en el pasado, algunos desarrolladores que nos decían, es que por tu culpa no me dieron el permiso. No, perdón, no fue nuestra culpa, usted no estaba cumpliendo con esto. Pero es que a mí me dijeron que si usted lo autoriza, no somos autoridad, somos una organización sin fines de lucro. Entonces hubo a veces quienes... ¿Agresión? Hubo agresión, sí, nos llamaban, nos visitaban en las oficinas y nos hacían ver que éramos nosotros quienes estábamos deteniendo el progreso, cosa que no era cierto. Pero bueno, sí tuvimos en algunos momentos, claro que también entendemos que a veces no somos muy bien vistos por hacer señalamientos, pero creo que en Baja California somos, hasta donde me cabe, ahorita puedo decir, bastante civilizados en ese tema, porque... Bueno, y también hay factores que cuentan. Yo no he visto a las organizaciones defensoras de ambiente confrontar megaproyectos o proyectos como los de Sempra, por ejemplo. Mira, o cuando se metió el alcalde Pelayo, lo dejaron solo también. Pero
Por otra parte, creo que una de las cuestiones que cuentan para que no sea tan confrontativo es que no se han desarrollado aquí los grandes megaproyectos todavía turísticos, industriales. Mira, yo creo que esa es otra parte importante. Todos nosotros, y puedo comentar que somos varias organizaciones, procuramos ser muy propositivos. Nos gusta mucho leer, estudiar y tratar de entender muy bien los planes, proyectos, los ordenamientos y todo, con la intención de siempre estar gestionando y promoviendo el que las cosas se hagan y se hagan bien. Participamos en los comités que hay, que es CICOPLAD, COPLADEM, los ordenamientos estatales, federales, con la intención de siempre llevar a la mesa la información que tenemos de las áreas que nos interesan. Hacen la chamba que debieran hacer las autoridades, porque hasta los proyectos proponen, ¿no? Pues la idea es tener siempre información de primera mano y que sirva para la mejor toma de las decisiones. Creemos, como yo te decía en algún momento que me preguntaste, yo creo que nuestro enemigo más grande es la ignorancia. Y si no conoces lo importante que son los lugares, todo lo que nos beneficia, es muy fácil firmar cualquier cosa. Porque eso, ¿en qué valor puede tener? Pero entonces, por eso creo que muchos de nosotros trabajamos en ser propositivos. Pero hacemos proyectos continuamente para señores, aquí está la información. Ahora sí que no me digan que no sabían, que no conocían. Diciendo, ¿qué les importa esos, los pajaritos, te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, sí, los hemos visto actuar a gente del mundo del arte, de la cultura, de las organizaciones ambientalistas como proesteros, pues los hemos visto también salir juntos cuando se trata de defender alguna causa, por ejemplo, como ahora que se opusieron a que se construyera ahí el Museo de las Carreras junto al CEARTE, ¿no? Y creo que esas cosas sí han tenido su peso, ¿no? Sí, es que hay que crear ciudadanía, hay que hacer ciudadanía, claro. y hay que ser congruentes. Queremos una ciudad que respete el medio ambiente, pero también queremos una ciudad en que nos respete a los ciudadanos, claro. Y hay que participar, de eso se trata. ¿Más actividades por los 30 años o ya fueron? Pues mira, ya tuvimos a lo largo de todo el año varias diferentes actividades que nos gustaron, bueno, muy emotivo, festejos muy emotivos. Qué bueno, claro, que nos pudieron acompañar. Claro. Y las que nos quedan son básicamente participaciones ya en una revista, nos han pedido algunos escritos y creo que con eso estaremos cerrando este periodo de los 30. Digamos, nosotros consideramos que todo el año 2018 ha sido nuestro año de aniversario, entonces claro. Hemos como que ido dosificando a lo largo del año, pero creo que con eso vamos a cerrar. Muy bien. Falta la posada. Sí, claro que sí. Sandra Camacho, muchas gracias, muy amable también por estar en el programa. Pues, Laura, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa que quieras mencionar? Pues lo que quiero mencionar es darle las gracias a todos quienes hacen posible que Proesteros esté trabajando todavía después de 30 años, y como decimos, después de 30 años todavía creemos que aún es tiempo, claro. Porque hay mucho que hacer y además porque no lo hacemos solos. Y así como nosotros estamos en el frente de los humedales, hay muchos otros temas y hay mucha gente trabajando. Lo reconocemos, si no lo haríamos, no podríamos estar en 30 años festejando si no contáramos con el apoyo, con la colaboración, con las alianzas, con todos ustedes. Así es que no me queda más que agradecerle a todos. Nosotros somos siempre los que te vamos a agradecer el hecho de que la organización, tú en lo personal, pues estén entregados a la conservación de los humedales. Además nosotros somos sonrientes y nos hacen cosquillas, pues. No, muchísimas gracias, Laurita, qué bueno que estuviste aquí en la casa de Cuatro Vientos y dando esta información a la comunidad de Cuatro Vientos, a quienes les agradecemos que nos hayan seguido también a lo largo de esta tercera transmisión del día. Y les pedimos lo de siempre. Ya me está chillando las tripas. Ayúdenos a compartir. Ya me tengo que hacer cuidadito para que no se escuche tan fuerte. Ya déjalos que vayan también a comer. La gente tiene que desayunar. Sí, claro. Mira, pues muchísimas gracias. Y gracias, pues, gracias a todos. Y felicidades por esos 30 años y que vengan otros 30 y otros 30 más. Y todo hasta que, ¿cómo se dice? Hasta que se haga costumbre ya, se haga una cultura de respeto a este derecho humano fundamental. Que sea parte de nuestro bien vivir. El medio, exactamente, una vida que nos merecemos. Claro que sí. Ya estuvo bueno de todo esto. Larga vida a Proesteros, amigos y amigas, muchas gracias Laura. Cuatro Vientos, ya sabe usted, periodismo independiente, aquí nuestro portal 4B TV. Compártanos.